herramientas de gestión universitaria. Y bueno, la idea no es que esto no es un curso de capacitación ni nada por el estilo, sino que es una forma de introducir a distintas temáticas que nos interesan a todos, los que hacemos gestión, tanto en el Consejo Superior como en las distintas unidades académicas y en Central, sobre temas distintos temas que te interesen en la universidad. Y el primer ciclo de charlas, que fue hace 15 días, muchos de los que están acá estuvieron, por ahora tenemos dos encuentros, el primero que ya se dio, que tenía dos bloques, un bloque que era características y tendencias actuales del sistema universitario en Argentina, y el segundo bloque que era estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno, y en este segundo encuentro también tenemos dos bloques, uno que lo titulamos la Administración Económica Financiera, y el segundo, con el que vamos a empezar ahora, y el segundo de control interno. Para el primer bloque de hoy, invitamos a la secretaria de Hacienda, Laura Porrino, y a Leticia Jerez también, que nos van a contar un poco esta primera parte del bloque. Van a ser 20 minutos, de los que ellas nos van a dar esta pequeña introducción, y después la idea es que queden unos minutitos como para algunos que quieren hacer preguntas, o si quieren consultar algo en particular, y después ya pasaríamos a presentar a Oscar Rebolledo, que nos va a estar acompañando en el segundo bloque, que es de control interno. Así que, no sé si... vamos a estar grabando el encuentro, por si alguno entró tarde, o alguno que no puede estar, después puede acceder. El encuentro anterior está grabado y está en la página de la Secretaría, disponible. Y también ahí Lucía les compartió una planillita para que se puedan inscribir para después hacer los certificados de los que estuvieron presentes hoy. No sé si me falta decir algo. Y al final del encuentro lo que les vamos a compartir también es una pequeña encuestita muy cortita, nada más que para que si alguno quiere hacer alguna sugerencia de temas que les parece que tendríamos que considerar en un próximo, con esto cerraríamos ya esta primera etapa, pero para pensar en algún otro encuentro más adelante, está bueno, ya en el encuentro anterior nos hicieron algunas sugerencias, y sigue abierto, va a estar abierto en este al final también para lo mismo. Así que no sé, Lucía, si me falta aclarar algo. No, eso, la importancia por ahí después que completen con los temas que les parezca relevantes que se organicen estas charlas. Ya de la charla anterior quedaron muchos temas académicos, así que seguramente el segundo ciclo de charlas tenga que ver con temas específicamente académicos. Y bueno, nada, esto como un espacio de participación, de encuentro, digamos, de consejeros y consejeras superiores y de autoridades de la universidad, me parece que es muy interesante. Así que bueno, comencemos, si quieren. Laura, Leti. Sí, buenas tardes a todos y a todas. A pedido de la Secretaría de Planeamiento, hicimos un pequeño resumen como para adentrarnos en lo que es la definición de presupuesto y cómo aprobamos el presupuesto en la universidad. Y bueno, Leti es profesora de finanzas, aparte de colaborar en la Secretaría de Hacienda, y en este rol dijimos, bueno, a ver qué es lo que les podemos comentar. Preparamos un Power simple, pero que es de la información del presupuesto 2021. Entonces, en base a eso, les vamos a ir mostrando cómo es el proceso en el cual la universidad aprueba el presupuesto y en el cual los consejeros van a tener que participar, ¿sí? Y en qué momento, para que puedan, como el proceso es largo, para que puedan tener en cuenta en qué momento van a intervenir y van a ser parte de esta aprobación, ¿sí? Así que Leticia Jerez, que también trabaja en la Secretaría de Hacienda desde hace muchos años, y profe de Finanzas Públicas, empieza con la presentación y después vamos a dar lugar a las preguntitas. Bueno, buenas tardes. Voy a compartirles una presentación. No se me va esto. Ahí se ve. ¿Se ve o necesitamos compartir la presentación? Se ve, pero por ahí pueden ponerlo en modo vista. No sé si hay ver modo pantalla completa.
Sí, lo que pasa que como está como coanfitriona le aparece el admitir y todo, así que es por eso. Claro, tengo arriba las herramientas para admitir a los... A ver, no la puedo... ahí sí la bajo. Sí, ahí lo bajas. Fíjate si la puedes correr, a ver. Ahí está. Correr la barra. Hola, buenas tardes a todos. Ahí está. Ahí pudimos. Creo. Bueno, ¿se puede ver? Perfecto. Nosotros lo vemos. Bueno, entonces, como dijo Laura, vamos a hacer nosotros un análisis del presupuesto 2021 de la Universidad Nacional del Comahue, ¿sí? Que es el último que tenemos aprobado íntegramente, porque como ustedes saben, en 2022 tenemos presupuesto de prórroga nacional, entonces todo el proceso que nosotros les vamos a explicar ahora, en el 2022 no sucedió. Pero bueno, por eso usamos un presupuesto más antiguo, ¿sí? No te avanzó. Estamos... Ahí va. Sí. Fíjate poner siguiente, ahí va. A ver si Sí, funciona. ahí está. Bueno. Lo primero que les vamos a mostrar es la línea de tiempo, ¿sí?, del proceso del presupuesto en nuestra universidad. Nosotros tenemos, en junio del 2020, ¿sí?, a través de una nota de la Secretaría de Hacienda y adjuntando un manual de procedimiento, ¿sí?, les pedimos que realicen el MOCOBI descentralizado. Le decimos, cada unidad académica y área de gestión tiene que cargar su presupuesto, el presupuesto de su área, ¿sí?, cuáles son los gastos que estima realizar para el próximo periodo. Una vez que nosotros tenemos esa información, ¿sí?, nosotros tenemos un requerimiento de la Secretaría de Políticas Universitarias de presentar un anteproyecto de presupuesto que tiene que reunir ciertas pautas, ¿no?, pautas de presentación. Entonces, con esos datos de MOCOBI descentralizado que llenaron y cargaron las unidades académicas y las distintas áreas de gestión de nuestra universidad, el 31/7/2020 presentamos, ¿sí?, el anteproyecto de presupuesto 2021 a la Secretaría de Políticas Universitarias. Este anteproyecto está avalado por una ordenanza, ¿sí?, del Consejo Superior, que es la 799 del 2021. Después, luego, el 14 de diciembre del 2020, se aprueba la Ley Nacional de Presupuesto, que es la Ley 27.591, ¿sí? Entonces, eso nos da la pauta de cuánta plata la universidad, todas las universidades y específicamente nuestra universidad, va a recibir para poder llevar a cabo las funciones que realizamos. En paralelo, nosotros, como inicia el ejercicio y nosotros necesitamos crédito presupuestario para funcionar, se redacta la resolución número 1, ¿sí?, que es una distribución provisoria de créditos, ¿sí?, y esta resolución además tiene que estar avalada por una ordenanza del Consejo Superior, que ahí nosotros pusimos los números de todas las resoluciones y ordenanzas. ¿Sí? Esta es una distribución provisoria porque en realidad el presupuesto definitivo de 2021 todavía no está aprobado. ¿Por qué? Porque recién a mediados de diciembre se sancionó la ley nacional que nos otorga el monto presupuestario para ejecutar nuestros gastos y nosotros no alcanzamos a cubrir los tiempos del proceso, ¿sí?, para aprobar el presupuesto definitivo. ¿Por qué? Entramos en receso en enero, porque hace muy poquito se aprobó la ley nacional. Recuerden que en este año, este periodo que nosotros estamos evaluando, es un periodo de pandemia, ¿sí? Tal vez por eso los plazos, ¿sí?, son en agosto, que en un año normal estaría aprobado mucho antes el presupuesto. Bueno, continuamos. El 10/6/2021, ¿ves?, ha transcurrido mucho tiempo, 6 meses después, pero fue por toda la pandemia y todos los sucesos que ustedes... Por lo general igual es en marzo. Por lo general es en marzo. Uh-huh. Se aprueba la distribución definitiva de créditos, ¿sí? Eso ya es presupuesto 2021, y se le llama así, distribución definitiva de créditos, y la ordenanza es la 863 del 2021. Sí o sí tiene que estar avalado por una ordenanza de nuestro órgano máximo, ¿sí? Y después se hace una distribución como más específica, ¿sí? Ese crédito que nosotros aprobamos, ¿sí?, para gastar, lo dividimos por fuente de financiamiento, por categoría, por partida, por proyectos, es más específico,
¿sí? Es el mismo crédito presupuestario, pero distribuido de una manera más detallada. Y eso se hizo el 5/8/2021, y la resolución es la 425 del 2021. ¿Sí? Eso es en línea de tiempo como nosotros vamos aprobando nuestro presupuesto de la universidad definitivo. En el medio de esto, luego que se aprueba el presupuesto nacional, ¿sí? La ley 27.591, el Consejo Interuniversitario Nacional publica el presupuesto normativo. El presupuesto normativo es en base a ese monto total que se distribuye a las universidades, que es el artículo 12 de la ley nacional, y en base a pautas que determinan el Consejo Interuniversitario Nacional, que determina, por ejemplo, ¿cuáles son estas pautas? La cantidad de posgrados por unidad académica, la cantidad de alumnos, la cantidad de asentamientos, no tanto la dispersión geográfica, que sería algo que en nuestra universidad habría que analizar, pero sí la cantidad de asentamientos, la cantidad de metros cuadrados construidos, la cantidad de metros cuadrados no construidos, bueno, y una serie de indicadores que este consejo tiene en cuenta, y en base a eso establece ratios de distribución para cada unidad, para cada universidad, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver en la diapositiva que sigue. Nosotros teníamos un anteproyecto de presupuesto presentado en julio. En julio, el 31 de julio, ¿sí? En base a lo que presentaron todas las unidades académicas y las áreas de gestión, que es de 9.233.000, ¿sí? El presupuesto normativo, este presupuesto que recién estuvimos hablando, establece que a la Universidad Nacional del Comahue le corresponden 13.000 millones, un poco más de 13.000 millones, ¿sí? Y finalmente, el presupuesto asignado por ley nacional es de 4.484 millones, ¿sí? Podemos volver a la diapositiva del tiempo, ¿vale? Entonces vos decís esto. En el anteproyecto del presupuesto 2021, según todos los requerimientos de las unidades académicas, de las unidades ejecutoras, se presentó que se necesitaban 9.000 millones, un poco más de 9.000 millones, ¿sí? Asimismo, paralelamente con eso, el CIN, o el Consejo Interuniversitario Nacional, a la Universidad Nacional del Comahue le asigna un poco más de 13.000 millones para 2021. Ya ahí tenemos una diferencia porque nuestro coeficiente ya nos da más. Sí, que ese sería el normativo, lo que nos deberían dar. El 14 de diciembre de 2020, la Ley Nacional de Presupuesto termina asignando un presupuesto de 4.000 millones. Entonces ahí es donde tenemos que ver las diferencias. ¿Por qué tenemos diferencia entre lo que nosotros solicitamos a lo que nosotros nos correspondería según ley o según los parámetros normativos en cuanto a estudiantes, cantidad de asentamientos, todo eso lo que nosotros después trasladamos a lo que vamos a ver posteriormente o en algún momento que vamos a discutir puertas adentro con las unidades académicas, que va a ser un índice de complejidad muy parecido a lo que es el índice del CIN, ¿sí? Entonces, por eso tenemos tantos números que por ahí nos marean cuando lo desconocemos o decimos que también vamos a ver la distribución. Tenemos que conocer estos tres parámetros, ¿sí? El normativo y el finalmente aprobado y el que nosotros requerimos. ¿Y cuál es el que nos van a mandar? ¿No? Porque los consejeros pueden decir, no, nosotros aprobamos un anteproyecto de tanta plata, ¿sí? Y a mí me correspondía, o a mi unidad académica, tanto dinero, ¿sí? Para tal cosa. Pero después, ¿con cuánto va a funcionar la universidad? Finalmente es con la ley de presupuesto aprobada, ¿sí? Que la ley de presupuesto aprobado fue en diciembre de 2015, que fíjense que en realidad los porcentajes en relación al normativo terminó siendo un 33%. Pero en cuanto a los requerimientos, o lo que fue el anteproyecto, más o menos entre 9.000 y 4.000, tenemos que nos terminan dando la mitad, ¿sí? Entonces, en eso es lo que tenemos que aprender a mirar. Que como consejeros nos podría servir decir, bueno, ¿con cuánto funcionó en 2021 la universidad?
con 4.400 millones, esperando, como había un presupuesto aprobado, después una planilla B de refuerzo que muchas veces se da. ¿Y qué es lo que esperaban? Que se dé este año, pero como hay un presupuesto reconducido, esa planilla B no existe, ¿sí? Entonces, otra cosa a tener en cuenta, la ley de presupuesto sale para el ministerio, nosotros estamos dentro del Ministerio de Educación. Después el ministerio tiene que distribuir eso, ¿sí? Por eso también hay un tiempo que no es automático, y por eso es que la universidad, para poder funcionar y pagar cosas y ejecutar presupuesto, es que hizo, vamos para atrás, el 5 de enero de 2021, esa resolución de distribución provisoria de créditos, porque lo tiene que hacer, porque por la ley de administración financiera uno no puede gastar si no tiene preventivado el gasto. O sea, decir, tener una resolución o un acto administrativo que a mí me autorice a poder gastar en cierta, supóngase, en sueldos y no en becas o en lo que sea. Para cada gasto yo tengo que tener un crédito aprobado, ¿sí? Por resolución. Entonces, es por eso que está esa resolución del 5 de enero de 2021. ¿Cuándo llegó en 2021 la aprobación con la distribución de créditos? El 10 de junio de 2021. Ahí ya no es que estuvimos sin funcionar 6 meses, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos esos actos administrativos, pero necesitamos también que se conozca cuáles son las intervenciones de los consejeros. Bueno, esto, ustedes acá, esto que sucede no solo sucedió en 2021, sino que sucedió en 2020, y viene sucediendo desde hace varios años. Y también han escuchado que por eso se solicita como una reparación histórica de la Universidad del Comahue en cuanto a la participación en el normativo o en la distribución final, ¿sí? Porque, lógicamente, nosotros estamos muy lejos de obtener o de recibir lo que nosotros necesitamos de mínima o lo que era el anteproyecto. Fíjense que estamos desde los 4.000 millones que recibimos a los 9.000 que solicitamos para funcionar, y mucho más lejos de lo que nos correspondería. Seguí, Leti. Seguimos. Bueno, lo que queríamos mostrarle ahora es la distribución, ¿sí? Dentro de esta propuesta, dentro del anteproyecto del presupuesto 2021, ¿sí? El anteproyecto es con la expectativa de poder cumplir todas las funciones que queremos llevar a cabo, ¿no? Por eso es de 9.000 millones, y en realidad después nos dieron prácticamente la mitad. Pero bueno, en base a esas expectativas, nosotros tenemos esta planilla, ¿sí? Donde están los gastos en personal, ¿sí? Bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso. Acá lo vamos a mostrar sin construcciones, sin obra pública, después le vamos a mostrar la obra pública por separado, que es en el renglón que sigue, ahí tenemos las construcciones, las transferencias y otros, que básicamente otros implica el pago de un plan de pagos en AFIP de periodos muy, muy antiguos. Bueno, y ahí tenemos el total, pero se los quiero mostrar en el gráfico, porque ahí se ve mejor el porcentaje. ¿Sí? El anteproyecto de presupuesto, el gasto en personal sería de un 60% aproximadamente, ¿sí? Y el resto se distribuye entre el resto de los gastos que tenemos, siendo el más importante la obra pública, ¿no? Esto, si el anteproyecto son los 9.000 millones. Claro. Esto es el sueño que nosotros teníamos en aquel momento, ¿no? Bueno, entonces, con este monto que nosotros solicitamos, se cumplen criterios eficientes de ejecución, ¿no? Porque el gasto en personal no se lleva el 90% del presupuesto. Entonces, con esa expectativa de recibir esos montos que nosotros habíamos tramitado en el anteproyecto, la posibilidad de la obra pública, la posibilidad de ampliar otro tipo de servicios como servicios no personales, la posibilidad de ampliar las transferencias, que es una nota muy, muy pendiente para esta nueva gestión, ampliar las transferencias, las becas, y bueno, después vamos a ahondar en lo que quiere decir transferencias, pero bueno, esto era la expectativa, ¿no? Acá lo tenemos, los mismos datos sin la obra pública, si no consideramos la obra pública, ¿sí? Mostramos de vuelta criterios de eficiencia en la distribución del gasto, ¿sí? En la utilización de los recursos.
un 83% en gasto en personal y el resto se distribuye en el resto de los gastos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que realmente pasó? Lo que realmente pasó es que nosotros recibimos ese dinero. Este dinero está incrementado, ¿sí?, por la planilla B. Nosotros en la planilla anterior les mostramos el presupuesto, ¿sí?, de ley que sale en el artículo 12. Posteriormente se aprueba un refuerzo para las universidades que se llama planilla B, y a la Universidad Nacional de Comahue le toca un monto que se distribuye, tiene asignación específica en bienes de consumo y o sea, tiene asignación específica. Entonces, por eso acá tenemos 4.600 y no 4.300 como teníamos en la planilla anterior. Lo que sí hay que decir es que cada vez, como ha habido paritarias aprobadas para los dos escalafones, docentes y no docentes, en realidad cada vez, aún teniendo un presupuesto reconducido, o con una aprobación de presupuesto, como la asignada, si existe una paritaria en el ejercicio, también existe el refuerzo presupuestario, pero es para cubrir esa paritaria, o ese mayor, sí, ese adicional que se va a pagar por acuerdos paritarios aprobados y homologados. Eso viene por fuera del presupuesto y viene aprobado, o sea que por ahí no se ve que el gasto de personal puede ser, estaba mostrado de 5.000 millones y nos queda que tuvimos un presupuesto de 4.600 millones, no. Siempre lo que se logra pagar son los sueldos, ¿sí? Pero el refuerzo presupuestario de sueldos viene en base a los cargos y a lo que está aprobado por nación, ¿sí? Y viene esa partida adicional. Eso sí, no, en este cuadro por ahí no se ve porque no tenemos los dos refuerzos, me parece que no están. No. Pero bueno. No, esto es fuente 11, presupuesto inicial. Bueno, entonces, si analizamos la planilla en gráfico, que se puede observar mejor, vemos como más del 91% del gasto es gasto en personal, ¿sí? Entonces, las posibilidades de aplicar algún tipo de política con un destino a otro tipo de gasto, a la obra pública, a la ampliación y a la atención de las necesidades de todas las unidades académicas y las áreas de gestión que son diarias, ¿sí?, y que son recibidas por esta secretaría. Sí, a los incrementos de gastos fijos que ha tenido, o sea, y en este 2022 se ve mucho más por el hecho de que los gastos fijos, que son gas, luz, teléfono, o sea, conectividad, han tenido incrementos de más del 100%, también tienen una falta de respuesta, o estamos cada vez más atados a cubrir sueldos y gastos de servicios públicos, incluso el servicio de limpieza, que sigue la línea casi en aumento del gasto por las paritarias de comercio, porque es un servicio terciarizado, y no nos da margen, o no nos ha dado en este tiempo, para aumentar transferencias, que en esto incluimos las becas de estudiantes, o becas que se pudieran dar a docentes por algún estudio, u otras cosas que hacen a la mayor, o sea, al mayor uso, o a poder dar un bienestar, digamos, a la comunidad universitaria, ¿sí? Ese margen de maniobra no está existiendo. O sea, se da y el gasto en haberes o para docentes es en grado, ¿sí? ¿Sí? No hay presupuesto para gasto de posgrado, o sea, para docente o formación de posgrado. Eso no. Son docentes de grado, en lo que es escalafón docente, autoridades y no docentes. En eso se divide el inciso 1. Bueno, y en el gráfico lo vemos perfecto, o sea, un 92% casi en gasto de personal, bienes de consumo, ¿sí?, sería la franja naranja, que es lo que decía Laura, que se ha incrementado notablemente, los servicios públicos, las tarifas, limpieza que tenemos terciarizado, ¿sí? Las transferencias las vemos también con un porcentaje en verde, y ya no hay campo de acción. Y no. los bienes de uso, que sería el cambio de mobiliario, equipamiento informático, y eso
se ve disminuido también el recambio de equipamiento y la mejora, que eso para actividades de apoyo. En realidad, por eso se hace hincapié en la búsqueda de programas de fortalecimiento, como han sido el BES u otro para las aulas híbridas, y que venga por otro lado que no sea el presupuesto. Sí. Exactamente. Nosotros acá estamos analizando la fuente 11, que es Tesoro Nacional, ¿sí? Y este escenario hace que tengamos que buscar financiamiento por otro lado. Cuando nos propusieron hacer esta charla con Laura, yo le contaba que cuando dábamos en finanzas públicas la clase, siempre empezamos, cuando hablamos de presupuesto, que el presupuesto es el barómetro que mide la cultura de una sociedad. Y ella se acordaba y me dijo que es de Alberdi la frase. Y es correcto. Y bueno, efectivamente es así. El presupuesto es el barómetro que mide la cultura de la sociedad, ¿sí? El gobierno de turno decide hacia dónde asignar los fondos, y eso nos repercute directamente a nosotros como universidad, y nos repercute directamente a nosotros como votantes y como ciudadanos, y personas que vivimos en la Argentina. A la hora de votar hay que tener en cuenta y tener conciencia. ¿Qué tipo de gobierno quiero yo? ¿Qué tipo de gasto público quiero yo? ¿No? Y bueno, también la situación del país sí, porque no es la muchas veces óptima. queda en manos nuestras o de consejeros cómo va a ser la distribución. Pero si en esa distribución yo ya tengo que tener en cuenta que el gasto en personal es algo de lo que no puedo, no puedo tener maniobra, porque en la realidad el que está, cuando se hace el anteproyecto, ¿qué es lo que se hace? Con la planta activa a septiembre o noviembre de este año, con las paritarias y con lo que fuera, proyecto con un incremento inflacionario, hoy pensando en que ya se da para una pauta para el año 2023 mayor al 50%, están diciendo 60%, y el del 2022 fue del 94%, que es lo que pidió el SIM de incremento. O sea, ya sabemos que esa medida de mínima, con eso vamos a pagar salarios, ¿sí? Entonces menos que eso no deberían darnos. Bueno, eso es una de mínima, pero con eso no funcionás, no cubrís los gastos fijos, que es de limpieza, gas, luz, mantenimiento, los gastos de estructura, de mantenimiento de flota, de mantenimiento de edificio, no hacer reparaciones. O sea, hay un montón de cuestiones que no se ven, pero son de apoyo a lo que damos a la comunidad, que es el servicio de enseñanza, ¿sí? Y ni hablar cuando también producimos conocimiento científico. Entonces, en eso es donde nos tenemos que ver para qué viene el presupuesto. Hay programas para fortalecer ciencia y técnica, hay programas para fortalecer posgrado, ¿sí? Sí, y aparte, para poder cumplir el rol social que tiene la universidad no solamente enseña, la universidad tiene que llegar a la sociedad a través de extensión, a través de vinculación. La universidad tiene un rol social muy activo, y hay que tratar de seguir cumpliéndolo. ¿Quién es? No sé. Bueno, ahí está, si quieren alguna pregunta más. Vamos a dejar de compartir pantalla para verles las caras. No, dejar de compartir. No. Admitir, Fabián. ¿Le admitís vos? No, yo. Bueno. Bueno, abrimos el espacio por si quieren preguntar, quieren levantar la mano, pueden levantar la mano utilizando ahí la herramienta o anotar. No, porque no se levantó. Una consulta. Cuando hablaron del... hoy. Marisol. No me sale la palabra. Cuando hablamos de cómo reparten con el SIN. Distribución. La distribución, perdón. O el coeficiente. Sí. ¿Esos van a venir por cada unidad académica? ¿Cómo van a ser? Por el índice de complejidad. Por el índice de complejidad y eso, porque viste que hay unidades académicas como la nuestra que somos bastante especiales, nunca nos tienen, nosotros queremos hacer ver nuestra realidad, nunca nos tienen, hasta ahora nunca nos habían tenido en cuenta en la distribución, nos meten en la misma bolsa que un montón de facultades,
pero nosotros no tenemos las mismas cosas que otras facultades. Así es, Marisol. En realidad el índice de complejidad a nivel interno de universidad se discutió hace mucho tiempo, y en realidad ayer en la reunión de consejo de administración que tuvimos, que estaba Walter, hablamos que en la próxima vamos a empezar a discutirlo para la distribución del año que viene, porque hay otras variables que pueden incidir hoy que antes no estaban pensadas, y bueno, en eso, y también otras facultades que nuevas que surgieron, o que tienen edificios nuevos, Claro. o sea, la oferta de posgrados creció, lo de grado también, entonces, bueno, hay cuestiones que hay que hablarlas y que todas tienen hay facultades que tienen laboratorios y otras no, bueno, hay cuestiones que son, o cuáles producen más conocimiento científico que otras, ¿sí? En todas hay que sentarse a ver todo eso, y en el espacio en el cual va a ser eso, va a ser el Consejo de Administración. Ah, bárbaro, porque a nosotros, viste que por lo menos hasta ahora siempre es cantidad de alumnos dividido la cantidad de docentes. Nosotros el 50%... Y ustedes tienen una facultad que presta servicios, en la y cual nosotros el 50%, nosotros el 50%, casi el 50% de los docentes pertenecen al Departamento de Idioma Extranjero, que nos dictan entonces nos toman solo nuestros alumnos, pero nos dividen por todo el arco. Y ustedes tienen cosas más complejas, tienen cátedras con tres integrantes que dan a 600 alumnos, de otro lado, bueno, sí, esas cuestiones de las facultades que prestan servicios, les pasa también matemática en buenísimo. Economía, pero ustedes se sienten más porque le prestan servicio a todas las facultades. A todas y en todas las carreras. Porque idioma extranjero se necesitan todas las carreras, entonces, bueno. Claro. Y sí, en esas cosas, bueno, esa es una característica que tiene lenguas y no tiene otra, y así eso todo se va a tener que ver como para que sea lo más realista posible, ¿sí? Excelente. Bueno. Es así. Así que bueno, ese es el espacio de discusión, y le agradezco ahora a Walter, que ayer no lo pude saludar porque después me perdí, pero bueno, nos seguiremos viendo. Sí, gracias ahí por todo. Sergio levantó la mano y también van poniendo mensajitos en el chat. Natalia dice fundamental rever el índice. Mariela comenta que también pasa lo mismo en FAEA, matemática, economía y estadística deben ser los departamentos que dan servicios. Sergio, bueno, te doy la palabra, Sergio. Te tenés que desmutearte. Ahí está. Buenas tardes a los que no alcancé a saludar, que no estaban al principio. Yo quería hacer una preguntita si ya estaba el anteproyecto 23, porque veía que ese se presentaba más o menos en junio. ¿Ya lo tenemos? Porque eso, ya lo presentamos. Por el Consejo Superior lo ha pasado. Todavía no lo pasamos por el Consejo Superior, pero ya está presentado ante la Secretaría de Políticas Universitarias, porque también el 31 de julio vencía el plazo y nosotros lo presentamos. Sí. Y el anteproyecto es lo que pidieron todas las facultades. ¿Y eso cuándo llega al superior? No hay fecha, porque como estamos con un presupuesto reconducido, estábamos esperando que también se apruebe el del CIN, ¿sí? O que ahora entraba la ley el presupuesto para aprobación. Así que no tenemos fecha de presentación de eso. Por ahí, igual es el anteproyecto. Distribuirlo por ahí para ir tomando conocimiento y que después no sea un tratamiento sobre los últimos minutos como suele suceder todos los años. Sí, en el anteproyecto igual es el que se envió y veremos cuál es el que se termina aprobando ahora. Pero sí, no tenemos en agenda aún que nos hayan presentado el anteproyecto. Vamos a ver si después se aprueba con la distribución de acuerdo a lo que nos dan, o vemos cuál es de las dos opciones. Sí, porque este anteproyecto ya se presentó. Estuvimos en una época también electoral donde el Consejo Superior no funcionó, entre el 30 de junio y el 31 de julio, que era cuando había que presentarlo a la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿sí? Así que eso había que formalmente presentarlo, así que nosotros asumimos con un anteproyecto ya presentado, pero que fue el cargado por las unidades académicas. Sí, eso sí, y en marzo de este año la Dirección de Presupuestos tuvo reunión con todos los secretarios para eso, así que
Esa fue la discusión. Tendría que presentarse y bueno, tendríamos que hablar a ver si se va a presentar eso o ya con la distribución, con lo que nos den, que es la otra cuestión. Eso también. Porque lo que se pidió, no lo tenemos, no me acuerdo cuándo, pero era una pauta de 54%, que ya se quedó chica, o sea, va a ser más alto el del SIM, que tomó la pauta del 94%. Tomamos un 63%. Sí, que era la inflación a julio, se estimaba una inflación de 63%. Y el SIM terminó teniendo una pauta del 94% de aumento, duplicó el pedido de presupuesto para 2023. Sí, eso también quedó desfasado. Tal vez lo que más importa es la distribución, claro. A mi pensar, ¿no? Así que... Guillermo levantó la mano, habían dejado unas preguntitas acá, si el índice de complejidad abarcaba el presupuesto docente en el inciso 1, y también preguntan si los ingresos por recursos propios entran en el presupuesto de la universidad. Sí. Sí, nosotros hoy hicimos un análisis de Fuente 11 y Tesoro Nacional. Los recursos propios, por supuesto, que tiene que estar plasmado en el presupuesto. ¿Sí? Vieron en la línea de tiempo, no sé si se acuerdan, la última distribución, que es distribución de créditos definitivos y por fuente de financiamiento, por programa, por categoría, por partidas, ahí están incluidas todas las fuentes de financiamiento, ¿sí? Y por supuesto los recursos propios también. Es la herramienta que nosotros tenemos de conocimiento de todos los ingresos y de todos los gastos. Tiene que estar todo en el presupuesto. Guillermo, toma la palabra. Sí, primero había hecho la pregunta esa sobre el índice de complejidad, sobre el... Tengo entendido que no incluye lo que sería presupuesto. Pero no entiendo la pregunta. ¿Se incluye como un parámetro o se incluye la cantidad de docentes? Porque en realidad vos la cantidad de docentes que tenés... Estoy hablando de presupuesto. Estoy hablando si el índice de complejidad también distribuye presupuesto docente. No entiendo. No, el índice de complejidad... no entiendo. El índice de complejidad que usamos para la universidad es para distribuir las partidas de funcionamiento. Claro, ¿sí? Eso es lo que está bien, no, porque lo otro viene dado, cada vez que se crea una carrera tiene que tener presupuesto para abarcarlo, el gasto en salario, docente y no docente, entonces con eso tiene que venir de la mano un presupuesto. Y el presupuesto o lo que toma la SPU, para nosotros son los cargos que ya están aprobados, y de año a año que uno dice, bueno, esta es la planta presupuestada y la que tenemos aprobada, y para esos cargos le damos el dinero. Ahora cuando fue reconducido es lo que tomaron, la planta de noviembre de 2021, y eso fue las partidas que están enviando en 2022. Pero sí, no, el índice de complejidad lo usamos hacia adentro para la distribución puede ser de gastos de funcionamiento, cuando les damos a las unidades académicas, bueno, esto es para funcionar, los fondos permanentes, se usa ese índice para hacer lo más justo posible, porque en realidad, como toma, es para gastos de mantenimiento o gastos de equipamiento, se usa eso. Entonces no se le da lo mismo a una que tiene más complejidad que otra. En realidad hoy no se está utilizando porque se dejó de discutir eso hace bastantes años, y ahora hay que todos reclaman ciertas variables que les han cambiado. Claro, es un compromiso actualizar el índice de complejidad, y va a haber unidades académicas que van a incrementar su porcentaje, y van a haber otras unidades académicas que lo van a ver disminuido, ¿sí? Porque es un 100% que se distribuye de acuerdo a porcentajes. Pero sí, lo del crédito docente viene para los salarios. Y de grado, no es que está viniendo un crédito para salarios de posgrado. No, lo pensaba en función de la problemática que planteaba Lenguas, que justamente tienen una cantidad de estudiantes y una cantidad de docentes de demanda de docentes no tiene que ver tanto con los gastos de funcionamiento. Sí, pero ellos puede ser que requieran otro tipo de gastos que tenga que ver con el poder dictar esas clases, ¿sí? No sé, hay que ver qué gasto. Pero bueno, le incide eso, hay que tomar. Eso es nuestra complejidad de tener estructura departamental con eso es.
¿sí? Porque como nosotros como universidad tenemos una estructura departamental también, es la que hace que se presten servicios, pero la designación está en otra facultad y trae estas complejidades. Sí. Mariela había levantado la mano. Sí, gracias. Buenas tardes para los que no saludé. Con respecto a esto yo quería decir que a nosotros, porque por ahí los que no tienen departamentos que prestan muchos servicios no tienen conocimiento de todas las dificultades que trae hacia adentro cuando una unidad académica presta mucho servicio. Particularmente, como yo comenté recién, que no quería tomar tiempo para que pudieran hablar, nosotros tenemos 3 departamentos que son grandes prestadores de servicios, que son el Departamento de Matemática, el Departamento de Economía y el Departamento de Estadística. Yo en alguna época, hace ya muchos años, hice la cuenta y aproximadamente nosotros tenemos algo así como un 70% de estudiantes es de afuera. O sea, nosotros tenemos equipos docentes para atender un 70% de estudiantes de afuera y el 30% es nuestro. ¿Eso qué hace? Hace que las demandas de equipamiento, las demandas de, por ejemplo, los profesores vienen a buscar cañones acá para dar clase a todas las clases de la universidad. Y entonces vos le decís, no, andá y pedí en la facultad al que corresponde la clase. Y te dicen, no, porque no tienen. Entonces, bueno, nuestra facultad tiene que tener cañones para dar clases a todas esas materias que dictamos que no son materias de nuestra facultad. Y los cañones se rompen y los tenés que reponer, y vienen a pedir fotocopias para los exámenes, porque nosotros tenemos fotocopiadora y otros no tienen. Y entonces es muy complejo esto de tener que brindar servicios, no es solo el docente. Trae aparejado un montón de cuestiones. Yo siempre comento esta situación. Nosotros, el docente que dicta clases en otra facultad, la otra facultad a nosotros nos cede un crédito equivalente a un cargo simple, pero ese docente, a medida que se va afianzando dentro de la unidad académica, empieza a tener actividad por ahí en investigación, en extensión, y después reclama la dedicación parcial, y entonces, bueno, es como que es muy complejo administrar una unidad académica con tanto servicio, porque siempre los docentes dicen, pero nosotros somos docentes de la Facultad de Economía y Administración, y bueno, y nos mandan a dar clase a tal parte. Entonces, bueno, es complejo, solamente para... Pero eso, ni hablar que también para el docente a veces es complejo, porque no sabe de qué unidad depende, porque la termina designando por permuta o no otra unidad académica, y en la cual también hace una división de sus tareas, un montón de cosas que no puede ascender, tiene muchas cargas simples, muchos les pasa eso. Los de lenguas tienen esas cuestiones. Claro, y ¿sí? también, bueno, está la otra situación de tener dedicaciones exclusivas en otras unidades académicas, o sea, es complejo, realmente la estructura nuestra es compleja, y bueno, como decía, a nosotros lo que es gastos de funcionamiento nos influye un montón, desde las fotocopias, desde tener equipamiento, son cañones, son micrófonos, son que a veces, o sea, no... si le decimos que no, mira, primero están las clases nuestras, bueno, se enojan, es toda una historia. Por eso decía que no es solo el cargo docente, no es todo lo que trae aparejada la tarea docente. Gracias. Gracias, Mariela. Mariela, le damos la palabra a Adriana. Haces la propia pregunta, Adriana, ¿querés que la lea? Quería hacer un aporte respecto de la organización de los servicios, porque eso también es una cuestión que se ha ido distorsionando con los años. Históricamente la universidad tenía departamentos de servicios que eran clásicos, matemática, química, física, y en realidad la designación de los docentes era cuando era por concurso interino, era con localización. Hoy creo que se asignan anualmente según la disponibilidad de los docentes. Nosotros seguimos en química todavía con alguna de esas modalidades. Por ejemplo, los cargos
de servicio de química para 5 saltos, el presupuesto lo pone la Facultad de Ingeniería, pero los cargos son con localización. Esa gente sabe que está asignada a agronomía, y agronomía les brinda todas las comodidades como tal, y son cátedras que se mantienen en el tiempo. Lamentablemente, eso se fue perdiendo, porque bueno, algunos aumentaron mucho más los servicios, por ahí que el personal docente y demás, pero de querer mantener, y porque también las químicas se mimetizaron bajo otros nombres y se pusieron en otros departamentos que no son dependencias del departamento de química. Cuando a medida que crecían las facultades o aparecían nuevas unidades académicas, se hacían departamentos con nombres homólogos o donde se podían incluir materias de química, que eran química analítica, pero que ya no se llamaba más química analítica, sino análisis de materiales y qué sé yo, y era la vieja química analítica. Entonces no tenía que depender del departamento de química. O sea, el tema de los servicios académicos es un tema que con los años creo que se agravó y que en general ha ido en detrimento hasta de la calidad de la enseñanza por voluntad, no nuestra, sino por cuestiones presupuestarias, ni siquiera del docente, que también hoy se encuentra en un brete que no sabe, ni la unidad académica a veces sabe qué docente le va a tocar, ni el docente qué unidad académica le va a tocar, cosa que eso también distorsiona lo que es la enseñanza universitaria. Por eso, ya que estamos aquí todos los que somos consejeros, estos son temas para pensar que no tienen que ver con lo presupuestario directamente, aunque indirectamente sí se afectan, porque si no tenés el cañón, qué sé yo, pero sí que tienen que ver con una estructura de universidad, que es donde nosotros lo que tenemos que garantizar es la calidad de la docencia y la certidumbre en relación a la perspectiva del docente de crecimiento y del estudiante o de las unidades académicas de los que pueden esperar. Y me parece que ese es un tema importante para la universidad y quería resaltarlo ahora que estamos todos los que de alguna manera estamos involucrados en la gestión. Y que me parece que es uno de los temas prioritarios. Como para ir pensando, después podremos organizar cómo haremos, o para quienes quieran organizar por ahí discusiones institucionales, así de esta forma, que me parece que es muy rica, porque aquí nos encontramos todos, tenemos un compromiso de asistir y podemos compartir estas cosas. Por ahí se podrían organizar desde la Secretaría de Planificación o desde la Secretaría Académica este tipo de discusiones con tiempo como para que uno incluso traiga más o menos algunas cosas pensadas. Y acá nos encontramos todos antes de después de ir al superior y armar una comisión allá. La otra pregunta mía era en relación a lo presupuestario, ¿qué porcentaje aproximadamente en relación, ¿no?, de recursos propios tiene la universidad respecto a lo que es recursos del Tesoro? ¿Cuál es más o menos, no el monto, porque entiendo que el monto puede variar con los años, pero más o menos, ¿qué porcentaje sería el de recursos propios del recurso de los que vienen del Tesoro? ¿Es alto, es bajo, el 1%, el 15%, el 50%? Esa es la pregunta. ¿Y cuáles son las fuentes más importantes de ingresos de esos recursos propios? Las fuentes más importantes de ingreso, no. La fuente más importante de ingreso es recursos propios. Los recursos propios. Servicios a terceros. Todo lo que es ingreso por posgrado es recursos propios. Yo no me acuerdo de eso. Por eso sí. Ingresos por posgrado es recursos propios. Los servicios a terceros que presta la Facultad de Ingeniería son los que representan la ingeniería y algunas más. Hay muchas facultades que hacen servicios. Pero sobre todo los de ingeniería son los que mayor porcentaje presentan. El porcentaje de recursos propios con respecto al total de los recursos de la universidad es muy pequeño. No te podría decir un número porque te estaría mintiendo. Si querés para la próxima lo averiguamos. No, yo porque viste que pero siempre se discuten y dicen, no, porque hay que hacer recursos propios para sostener la universidad. Es irrisorio, porque sé que ese, pero no existe a los números de lo que es un presupuesto porque aparte para la universidad. Si creemos que nos vamos a salvar con los recursos propios, estamos fritos. No.
No nos alcanza ni para pagar la luz. Son otros fondos que vienen por afectación específica o por otra fuente de financiamiento, programas, esos también ayudan. No, pero eso los recursos propios se mejoró. Esos son recursos con asignaciones específicas. Sí, pero los recursos propios que obtiene la universidad en realidad se hizo a partir del blanqueo o de que hay que hacer una facturación a través de AFIP y la facturación electrónica, ahí se empezó a tener más conocimiento de los recursos propios porque veníamos con un déficit de declaración de recursos propios, porque el recurso propio se tiene que declarar y en ese formulario de ingresos, ahí es donde Hacienda toma a ver si corresponde por una actividad de transferencia o algo que alcance la ordenanza 160, ese 10% que va para la universidad. Entonces el resto del recurso propio va para sostener la actividad o lo que está haciendo la actividad de transferencia en sí. O sea, no claro, es que... el 80% creo que va destinado al propio grupo que genera el recurso, ¿no? El 90. Y muchos se pagan sueldos de ahí, de gente que Tal cual, por eso, de ese recurso propio el 10% queda en la universidad. Así que no es un número. En los 6.000 millones de presupuesto que estábamos teniendo reconducido en este año, no es un número que signifique... No es significativo. Claro, eso también para los que son nuevos y no saben, o por ahí estudiantes o graduados, la fuente idea. 14. Tal vez la fuente 14 es más significativa que los recursos. ¿Cuál era la 14? Son transferencias, por ejemplo, del gobierno provincial, del gobierno municipal, los convenios que suscribimos con el gobierno provincial, que tal vez tienen una afectación específica, pero más generalizada, por adquisición de bienes de capital, ¿no? Sí, esas son fuentes de financiamiento más esas son fuentes que uno hasta puede gestionar, si prepara un programa, podría... Sí, eso para ir teniendo una idea, o sea, desde dónde uno puede pelear lo presupuestario, o armando programas para presentarlos a Nación y que nos den plata ahí. Por otros ministerios que no solo son el de educación, sí, hay otros ministerios, desarrollo social, ciencia y técnica, y otros que hacen convocatorias en las cuales se pueden presentar y con el cual se obtiene, queda el bien de capital, ¿sí? Eso sí, de eso se ha obtenido un montón, o sea, no es que... Pero bueno, eso también hay que rendirlo, una parte es el presupuestado, después está la ejecución. Sí, pero también igual es minoritario respecto del... No, sí, por eso, no. Bueno, si les parece, podemos dejar también algunas preguntas para el final de todo y seguimos con el segundo bloque. Gracias a Laura y a Leti. Muchas gracias, Laura y Leti. Bueno, listo. Gracias. Hasta luego. Se pueden quedar si quieren a la charla. Ahora vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir acá. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Vamos a seguir entonces. Ahora voy a presentar que la mayoría seguramente que lo conocen, a Oscar Eduardo Rebolledo, que es nuestro auditor titular, es contador público nacional, auditor titular interno de la Universidad Nacional de Comahue, es QAR, que ya nos explicará él, evaluador de calidad de auditoría interna en Institute of Internal Auditors, es miembro de la comisión directiva del Instituto de Auditores Internos de Argentina, que es una red de profesionales en auditoría interna a nivel nacional, con presencia internacional, es director del Comité de Universidades del Instituto de Auditores Internos de Argentina, miembro de la FLAI, que es la Federación Latinoamericana de Auditores Internos, miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Auditoría Interna del Consejo Interuniversitario Nacional, miembro de la Comisión de Enlace del CIN con los organismos de control CIGEN y AGN, es miembro del Comité Asesor de la Red de Auditores Internos de Universidades Nacionales, obtuvo el certificado de aptitud investigadora de la Universidad de Sevilla, España, es profesor regular del Departamento Contable de la Facultad de Economía y Administración, se desempeñó Oscar en varios cargos de conducción y gestión en organismos públicos, como la Universidad Nacional del Comahue y el Gobierno de la Provincia de Neuquén, es exsecretario administrativo de la Facultad de Economía y Administración de la UNCO, ex asesor del Consejo de Educación de la Provincia de Neuquén, exdirector de la carrera de Tecnicatura en Gestión y Administración de Recursos para las Instituciones Universitarias, ex integrante del Comité Científico Técnico de la Red de Auditores Internos de Universidades Nacionales, expositor en congresos y jornadas técnicas, académicas nacionales e internacionales,
Y por supuesto implementó el sistema de gestión de calidad en la unidad de auditoría interna de la UNCO. O sea, un poco nos interesaba presentarlo de esta manera a Oscar para que todos lo conozcan, más allá de conocerlo físicamente, haber hablado con él. Muchas veces por ahí uno no conoce realmente los antecedentes de la gente con la que habla, y me parece que una palabra súper calificada para hablarnos entonces de control interno. Oscar, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, muy amable. En principio, bueno, saludos a toda la audiencia, agradecer a la Secretaría de Planeamiento por la invitación. Me parece excelente, los felicito por esta iniciativa, y bueno, aquí estamos para hacer un pequeño aporte en lo que ustedes me pidieron. Lo que ustedes me estaban pidiendo era que hablara un poquito de control interno, así que vamos a hablar justamente qué se trata el control interno como una herramienta para la gestión universitaria. Esta es la idea, digamos, de la presentación. Obviamente tenemos mucho para decir. Yo no sé si está ya la presentación en pantalla, y si puedo ir avanzando. Perfecto, Oscar, se ve perfecto. ¿Sí? Bien, perfecto, entonces. La idea es hablar de control interno, pero acá va a jugar una palabra que es la gestión de riesgos. Tenemos tres palabritas asociadas y vamos a ver cómo se relacionan entre sí: el riesgo, la auditoría y el control. Esta es la nueva visión que existe a nivel global, a nivel internacional, y donde el Estado Nacional y las universidades estamos inmersas en este nuevo paradigma de cómo analizar el control interno, y es a través de este concepto que es la gestión de riesgos. ¿Y cómo lo relacionamos con el control? Por eso digo, primero vamos a presentar qué son los riesgos, ¿sí? ¿Qué entendemos por gestión de riesgo? Todas las organizaciones en sí mismas tienen para, digamos, en su operación, en su dinámica cotidiana, la finalidad de crear valor en el lugar donde está inserta esa organización. Y esa dinámica, esas actividades van a llevar siempre, digamos, para poder cumplir esos fines, van a estar sometidos, digamos, a ciertos riesgos. En la universidad, ¿cuál es el aporte que nosotros hacemos para la creación de valor? La universidad crea valor a través de sus actividades sustantivas académicas, en la generación de profesionales, en el grado y en el posgrado. Genera valor en la creación de nuevos conocimientos a través de los proyectos de investigación, así, a través de la ciencia. Genera valor también en la comunidad a través de los aportes, las actividades de transferencia, de los proyectos hacia terceros, de los trabajos de inserción que tiene la universidad en la comunidad. Es decir, a través de lo que son los principios y las actividades sustantivas de la universidad, nosotros podemos ver cómo vamos generando valor en nuestras organizaciones. Y todas esas actividades, esas operaciones, están sometidas, digamos, a ciertos riesgos. Los riesgos de que tal vez no podamos cumplir con esos objetivos que nosotros nos fijamos. Entonces, ¿qué es el riesgo? Para ir ya teniendo un léxico común. Puede ocurrir que algún suceso que no te permita llegar a tus objetivos, y por lo tanto, ese suceso puede representar una amenaza. ¿Sí? Esto sería lo que es riesgo. Los elementos del riesgo, lo que tiene en sí mismo como variable, como distintivo, es la incertidumbre. Nunca sabemos cuándo van a aparecer. Y lo que sí tenemos para trabajar con ellos a veces es la probabilidad de ocurrencia. Lo que nosotros tenemos que ver es, de cada proceso sustantivo, a qué riesgos, digamos, nos podemos someter y cuánto puede ser su probabilidad de ocurrencia. Lo que tenemos que tener en claro es que el riesgo cero en una organización no existe. ¿Sí? Esto es fundamental, entender que el riesgo cero no existe. Siempre vamos a tener riesgo. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que tengamos que gestionar una organización, que cualquier gestión de una organización implica gestionar riesgos. Esto es algo que nosotros no estábamos acostumbrados a escuchar. Uno gestiona los procesos que tiene todos los días a la mano, como puede ser liquidar un sueldo, como puede ser realizar un proceso de otorgamiento de títulos, pero pocas veces se lo piensa que cada uno de esos procesos hay que gestionarlo pensando en los riesgos que puede tener ese proceso. Entonces, toda la organización, y la universidad por supuesto debe hacerlo, debe identificar, analizar y administrar los riesgos que pueden afectar el logro de sus objetivos. Todos ustedes, los que son autoridades superiores, las unidades académicas, al presentarse en este nuevo periodo a elecciones y presentar una propuesta,
tienen proyectos, tienen objetivos para alcanzar en los próximos 4 años. Bien, lo que yo los invito es a que, en base a esos objetivos que tienen planificados, vayan identificando qué riesgos pueden tener de acá a 4 años que puedan afectar llegar a tiempo o de manera plena a esos objetivos que ustedes tienen delineados. Entonces, la gestión de riesgo, lo que yo invito también es que los principales órganos de gobierno de cualquier tipo de organización, en este caso en la universidad es las autoridades superiores, pero también los consejos directivos, el consejo superior, tienen que apoyar o impulsar la gestión de riesgo en la organización, porque esto se tiene que transmitir a cada lugar, a cada rincón de la organización, ¿sí? Porque esto tiene que estar siendo consciente, lo tenemos que tener como impregnado en cualquier tipo de actividad cotidiana en la cual estamos desarrollando nuestras actividades. Y esto es clave. Si yo tengo una definición clara de los roles y las responsabilidades, puedo decir que voy a tener un sistema de control interno eficiente. Y acá empiezo ya a relacionar los sistemas de control interno con esta nueva mirada de la gestión de riesgo. ¿Dónde nos vamos a parar para estas miradas? Para decir en qué modelo estamos hablando y vamos a definir, porque ahora tendríamos que definir qué es control interno, qué es un sistema de control interno. Como nosotros integramos el sector público nacional, existen ya normas generales de control interno para el sector público. Esto ya la CIGEN en el año 2014, en una resolución, la 172, plasmó en un documento las normas generales de control interno que rigirían a todo el sector público. Esto es uno de los marcos de referencia en los que nosotros nos podemos situar. Es el que hoy nos rige, pero existen además de este, otros marcos de referencia a nivel internacional que nosotros podemos apelar para definir lo que ya vamos a ver más adelante, nuestro propio sistema de control interno en la universidad. Hoy por hoy nos tenemos que regir por estas normas generales del sector público. ¿Qué me van a definir? Ellos hablan, estas normas me dicen que control interno es el proceso llevado a cabo por todos los integrantes de una organización. Fíjense que acá ya habla de todos los integrantes. ¿Y está diseñado para qué? Para proporcionar un grado de seguridad razonable para alcanzar los objetivos organizacionales. Es decir, acá el control, la razón de ser del control es justamente la existencia de riesgos. Si no hubieran riesgos, no sería necesario el control. Y acá yo resalté esto de seguridad razonable. Nosotros cuando estamos gestionando riesgos nunca vamos a llegar a una seguridad absoluta. Siempre tenemos que aproximarnos a dar seguridad razonable de que vamos a alcanzar nuestros objetivos. Para esto tenemos que tener presente y bien evaluado qué riesgos tenemos para alcanzar esos objetivos y qué medidas y acciones vamos a tomar para gestionar esos riesgos. Por lo pronto tenemos que decir, aspiremos a tener seguridad razonable para alcanzar esos objetivos. ¿Qué roles y responsabilidades tenemos dentro de la organización en esta gestión de riesgo? Como habíamos dicho, todos los miembros de una organización tienen incumbencia en el control interno. Esto es básico. Normalmente uno pregunta, cuando va a cualquier unidad académica, y esto ocurre en esta universidad y en todas las universidades que he visitado, cada vez que voy a dar una capacitación sobre este tema, siempre pregunto lo mismo. ¿Quién tiene la responsabilidad del control en la universidad? Y la mayoría, el porcentaje más alto dice la auditoría interna. Y en realidad todos los miembros de la organización tienen incumbencia en el control interno. Esto es lo que tenemos que concientizar. El control interno es responsabilidad de todos. Y ahora vamos a ver dentro de estas responsabilidades qué tiene que hacer cada uno de los miembros de la organización. Por ejemplo, la autoridad superior. Acá tenemos decanos y secretarios que están escuchando esta ponencia. Las responsabilidades que tienen las autoridades superiores es justamente la de implantación y mantener un eficiente y eficaz sistema de control interno. Esto deviene de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público. Hay otros órganos en la organización que son muy importantes en este sistema. El Comité de Control, por ejemplo, que tiene como su responsabilidad de contribuir, digamos, constituir un ámbito que sea común, donde todos aporten su conocimiento para resolver de manera más eficiente problemas que son comunes a todos y que nos atraviesan a todos. Nosotros acá tuvimos una muy buena experiencia. La universidad tiene constituido un comité de control. Lamentablemente, por diferentes razones, ese comité de control hace ya varios años
que no se constituye, digamos, está inactivo, pero cuando funcionó, cuando tuvo actividad, fue altamente productivo el funcionamiento de ese comité de control. Este comité de control está integrado por todos los decanos de las unidades académicas, lo preside la rectora, el rector de la universidad, y lo integra un representante de la Sindicatura General de la Nación, más un representante de la Unidad de Auditoría Interna. Cuando estuvo en funcionamiento, realmente resolvimos temas de muy larga data, que nos atravesaban a toda la universidad, y gracias al trabajo conjunto se pudieron encauzar soluciones a cuestiones que traíamos de arrastre y que hoy, por suerte, ya la hemos tenido corregida. Sería muy bueno poder reflotar esta herramienta, porque realmente como herramienta como tal es muy útil para la gestión. En este sistema de control interno aparece la auditoría interna. La auditoría interna, según las normas internacionales de auditoría interna y las normas nacionales, convierten a la auditoría interna en los asesores de confianza de las autoridades. Este es uno de los roles fundamentales. Son responsables de examinar en forma independiente, objetiva, todo lo que tiene que ver con el sistema de control interno, sugerir, digamos, recomendaciones para corregir desvíos, y en definitiva para hacer que los procesos, tanto legales como financieros, como académicos, sean realizados con eficiencia y eficacia. Y otra vez se resalta en la normativa que todos los funcionarios y los empleados de la universidad tienen responsabilidades en cuanto a aplicar medidas de control, cada uno en su ámbito de competencia. Cada vez que nosotros recorremos una unidad académica, siempre charlamos y hacemos esta pregunta: ¿quién es el responsable del control? Y siempre son los otros, siempre es el que está arriba, y a veces te dicen que es la auditoría interna. Y pocas veces asumen que el control, que por lo menos en alguna parte del circuito todos tienen incumbencia. Cada uno verá en qué espacio de un proceso determinado está situado y deberá tomar conciencia cuál es la importancia del área donde está, qué tipos de controles tiene que ejercer. Un integrante de un departamento de alumnos es vital que comprenda la importancia relativa que tiene su función de control a la hora, por ejemplo, de verificar la documentación del alumno ingresante. A veces esa documentación, que es muy requerida y muy útil a la hora de otorgar el título, el único punto de control es en el momento de la entrada, ¿sí? También a veces comprender la importancia de la trazabilidad en el control de las actas de exámenes. A veces he escuchado decir: total lo controló fulano, total lo controló este área. Resulta que va pasando de un área a otra y ninguno, digamos, si encontramos que hay errores al momento de que el alumno se gradúa. Y vos decís: ¿cómo? ¿Nadie vio esto en todo el camino? Bueno, esto es lo que tenemos que trabajar en las capacitaciones, que cada uno entienda la importancia, el rol que tiene en cada eslabón de un proceso en el que le toca actuar, tanto a nivel académico, como a nivel económico, a nivel financiero, a nivel de proyectos de investigación y extensión. Digamos, todos tienen incumbencia en el control. Cada uno deberá ver cuál es su ámbito de incumbencia. Pero es importante generar este nivel de conciencia en todos los actores de la universidad. Ya podremos advertir algunos beneficios que tiene entonces un sistema de control interno. Lo que establece son niveles de autoridad y responsabilidad en todas las áreas de la organización, a través de fijar objetivos claros y medibles, que se fijen actividades de control en ese sistema. Un buen sistema de control interno me va a otorgar seguridad razonable sobre la adecuada administración de los riesgos, y me va a establecer mecanismos de monitoreo, es decir, cómo voy caminando a lo largo de mis 4 años de gestión para alcanzar mis objetivos, los que me propuse cuando asumí la gestión. ¿Sí? Yo tengo que tener, como gestor de la universidad, de esta casa de estudios, de cualquier organización, tendría que tener un mecanismo de monitoreo. Yo necesito saber cómo voy avanzando en la consecución de los objetivos que me propuse. Si me propuse aumentar la planta docente en 4 años, si me propuse regularizar la planta docente, bien, ¿cómo te lo planteaste? ¿Con qué porcentaje por año?
¿Qué mediciones estás haciendo para ver si realmente vas bien en el camino, si te van a dar los tiempos? ¿Cómo medís los niveles de responsabilidad si empezás a tener desvío para alcanzar ese objetivo que te habías planificado? Fíjense qué importante que es para ustedes, los que están en la gestión, poder establecer mecanismos de monitoreo y de control de riesgo sobre los objetivos que yo me propuse. Vas a ser vital. Por eso mi intención con la charla al inicio fue hablar de la gestión de riesgos. Empiecen a pensar su tarea cotidiana, su gestión en una universidad, que es una gestión en base a riesgos. Que es que cada objetivo, porque lo más importante de mi gestión es alcanzar los objetivos organizacionales, los objetivos que tiene la universidad, que es la sumatoria de los objetivos de cada uno de ustedes. Entonces, tenemos que asegurarnos razonablemente llegar a concretar esos objetivos. Es probable que no los concretemos en un 100%, pero tratemos de asegurarnos de llegar lo más cercano posible a los deseos que tuvimos cuando nos planteamos estos objetivos. Entonces, fíjense lo importante que es un sistema de control interno. A veces yo digo que se confunde normalmente cuando uno no está en el tema o no, digamos, no está muy consustanciado con la importancia que tiene en una administración un sistema de control. Siempre es común que uno lo derive a cuestiones que tienen que ver con lo contable, a que tienen que ver con el control de si una factura es correcta, si el llamado a concurso de una licitación es transparente o no. Eso forma parte del control, pero de un proceso, de una parte. Nosotros tenemos, digamos, dentro de los procesos de la universidad, muchos procesos. Ese proceso de compra y contrataciones es apenas un proceso de apoyo. Tenemos procesos sustantivos que tenemos que gestionar, y ahí es donde tenemos que tener el foco. También, por supuesto, en los procesos de apoyo, obviamente, no estoy diciendo que uno sea más importante que el otro, pero digo, la confusión del término, que muchas veces uno habla de auditoría interna, habla de control interno, y lo relaciona siempre con la plata, siempre con lo económico. Y yo quiero invitarlos en algún momento a poder hacer realmente una capacitación. Esto es apenas una charla para insertarlos en el tema y despertarle por ahí la inquietud. Porque cuando hablemos de gestión de riesgo, concretamente, vamos a ver todos los riesgos que aparecen. Y hay distinta clasificación de riesgos, y hay algunos, y el más importante para la universidad, no es el riesgo económico, no es el riesgo de comprar en lo económico, no es el riesgo más importante. Hay otros que son más sustantivos y que pueden poner en riesgo a la organización. Sobre eso, bueno, en algún momento, ojalá, si a ustedes les interesa, podemos llegar a trabajar esos temas. ¿Cuál es el modelo de control interno que tiene el sector público nacional en el ámbito de las universidades nacionales? Nosotros nos regimos por la ley 24.156, que es la ley de administración financiera y control, y la ley de educación superior. Este modelo de control del sector público es el modelo que viene vigente desde hace ya varios años, desde la sanción de ambas leyes. ¿Sí? Pero es un modelo que hoy está en tensión. Es un modelo que hoy se está rediscutiendo. Pero este modelo, vamos a hablar de lo que teníamos hasta hoy, y ahora voy a explicar para que entendamos un poquito dónde vienen las tensiones. Este modelo plantea que el sistema de control interno tiene que ser un sistema sistémico e integrado, que tiene que tener una centralización normativa, pero una descentralización en cuanto al operativo, y lo más importante que destacó la ley de administración financiera fue que había un control extrapoder. Cuando hablamos de control extrapoder, hablamos que hay un control del Poder Ejecutivo de la Nación, ese control lo ejerce la Sindicatura General de la Nación, y hay un poder externo al Poder Ejecutivo, que es el Poder Legislativo, y que tiene, digamos, la responsabilidad del sistema de control externo, digamos, que es el que depende del Congreso Nacional. La Auditoría General de la Nación es el órgano normativo del control externo, y este sería lo que habla la ley de control extrapoder. Tenemos un control externo, en manos de la AGN, y un control interno, que el órgano regulador de ese control interno, de ese sistema de control, es la Sindicatura General de la Nación. Y acá comienza la tensión. ¿Por qué? Porque el sistema de control interno a nivel nacional depende del presidente de la nación, depende del Poder Ejecutivo, ¿sí? Del Poder Ejecutivo dependen los ministerios, también dependen los organismos descentralizados. Y aquí se ubicó, hasta el momento, se viene ubicando a las universidades nacionales.
Y acá donde aparece esta tensión, porque esto habla de una relación jerárquica con el Poder Ejecutivo y una relación funcional. Y lo que de hace un tiempo a esta parte estamos discutiendo en las universidades, que nosotros no estamos dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. De acuerdo a la Constitución Nacional, a la Ley de Educación Superior, nosotros somos entes autárquicos y autónomos. Por lo tanto, no estamos dentro de este modelo. Sin embargo, este es el modelo vigente. En este modelo es en el que actualmente nos estamos desenvolviendo, pero lo que yo les traigo es que este modelo está en este momento en discusión, ¿sí? Desde el 2018 a esta parte, el nivel de tensión fue creciendo, cada vez ha sido más alto hasta llegar al punto de planteos a nivel judicial, de universidades que han estado en un juicio o están hoy, porque están en las cámaras de apelación en diferentes universidades, cuestiones que tienen que ver con la incumbencia de SIGEM, por ejemplo, en algunas cuestiones con las universidades, puntualmente con la designación de los auditores internos, ¿sí? Esto es un poco, se los traigo a cuenta porque es lo actualizado, lo que hoy estamos viviendo. Este sistema de control, más allá de esta cuestión de tensión que yo les decía que hay hoy con la sindicatura, sí estamos de acuerdo que es un sistema de control integral, que tiene que estar integrado a la gestión, que tiene que estar basado en las 3C, economía, eficiencia y eficacia, pero esto ya está antiguo. Acá nosotros nos falta la ecología, por ejemplo. ¿Sí? Así, ya estamos hablando ahora no de 3C, estamos hablando de más a eso apuntamos, por ejemplo, a las universidades cuando discutimos este tema. Es decir, acá nosotros tenemos que plantear, estamos en este momento en el planteo de un nuevo paradigma en control interno. Lo que sí no se discute que es responsabilidad de la autoridad superior la implementación de un sistema de control interno. Se dice que es integrado, ¿por qué? Porque incluye todos los aspectos. Ya les decía, es lo presupuestario, lo legal, la evolución de programas, lo normativo, lo académico en nuestro caso, la extensión, la investigación, ¿sí? Y está integrado a la gestión, quiere decir que si la gestión es permanente, es continua, vamos a tener controles previos, controles concomitantes y controles posteriores. ¿Cuáles son los fines que tiene este modelo de control interno? Lograr un adecuado ambiente de control, evaluar si la gestión se realizó de acuerdo a estos principios de economía, eficiencia y eficacia, y ayudar fundamentalmente a la agilidad en la toma de decisiones y corregir de manera oportuna aquellos desvíos que se pueden detectar a lo largo del movimiento normal y la vida normal de la universidad. Es decir, ayudarlos a ustedes, por ejemplo, a alcanzar esos objetivos, y si se van viendo que hay desvíos para alcanzar esos objetivos, bueno, mostrar cuáles son los errores que se detectaron para que oportunamente se pueda tomar la decisión para corregir ese desvío, si se toman acciones para poder alcanzar exitosamente, digamos, el objetivo del proceso que se esté considerando. Voy acercando ahora entonces algunas conclusiones. Que la gestión en el caso de gestión de riesgo es una nueva visión que les quiero proponer a la hora de administrar, entendiendo que el control existe porque existe riesgo, y que las organizaciones entonces deben identificar, analizar y administrar esos riesgos. Asimismo, existen organismos que regulan y ejercen el control, tanto interno como externo. Ya vimos que Sindicatura General de la Nación es la encargada del control interno en el sector público nacional, mientras que el control externo está a cargo de la Auditoría General de la Nación. Hay más organismos de control. Yo, por una cuestión de síntesis, no se los traigo, pero se los menciono rápidamente. Tenemos la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, como un organismo de control. Es decir, hay otros organismos de control que están dentro de este sistema. Entendamos que hay varios. Después, en algún momento, con más tiempo, podemos definir cuáles son los que a nosotros nos afectan. Porque, él decía, a mí, por lo que me comentaban la Secretaría de Planeamiento, que tenés media hora, me dice Oscar, así que en media hora tenía que tratar de resumirles toda esta complejidad que es bastante importante, pero la idea es, de una manera didáctica, comprender lo importante que es el control interno en una organización, porque tiene que entendérselo con un sistema, tiene que entenderse que tiene que estar
que tiene que ser integral, que tiene que abarcar todos los procesos de la organización, que tienen que estar integrados, y que obviamente si está inmerso en la gestión, en la organización, cada uno, digamos, cada componente de la organización tiene un rol en esa participación. Rol que, por ejemplo, las autoridades superiores dijimos, responsabilidad en la implantación y en el mantenimiento de ese sistema de control interno que sea eficiente y eficaz. Yo puedo tener un sistema de control interno, pero si en verdad ese sistema de control interno solo se limita a mostrarme cuestiones de falencias de tipo formales, no me sirve. Si estoy llegando tarde con lo que advierte el sistema de control, no me sirve. Hoy estamos en una dinámica que es muy inmediata. O sea, hoy la inmediatez hace que tengamos que tomar decisiones rápido. No tenemos tiempo, digamos, entonces hay que ser muy eficiente en la administración del recurso que es escaso. Ya vimos la presentación de la secretaria de Hacienda y podemos ver que tenemos un recurso muy escaso, entonces tenemos que ser muy responsables y muy eficientes en la ejecución de esos recursos para ser eficaces a la hora de alcanzar los objetivos, ¿no? Esto de que nos quede también de que el control, responsabilidad, digamos, de cada uno según el ámbito en el cual está inserto, y que la auditoría interna en este sistema de control interno lo que hace es aporta valor a la organización, evaluando esos procesos de gestión, que se tiene que convertir, ustedes lo tienen que asumir como un asesor de confianza. Nosotros estamos al servicio de las autoridades superiores, estamos para ayudarlos, estamos para que ustedes alcancen sus objetivos, consúltennos, nosotros tenemos una formación y el tiempo para pensar a través de una visión que nos da desde nuestra ubicación en la estructura de la universidad, tenemos una visión global, íntegra, de toda la organización, cómo se atraviesan entre sí todos los procesos. Entonces podemos ayudarlos cuando ustedes están implementando algún proceso nuevo o quieren modificar alguno existente, los podemos ayudar porque nosotros en la visión general que tenemos, con esta visión, digamos, por arriba de todos los sistemas y todos los procesos, podemos ver interconexiones que por ahí desde el llano, el que está, digamos, en el día a día, por ahí no ve que su trabajo está impactando en otro sector, y nosotros sí podemos ver ese impacto. Entonces podemos ayudarlos a trabajar en conjunto. Cada vez que lo hemos hecho con alguna secretaría, esto ha sido altamente eficiente. Tenemos muestra que ha sido muy productivo cada vez que nos hemos sentado con alguna secretaría, con alguna unidad académica, con algún sector para mejorar un proceso. Ha sido enriquecedor, y esta es la visión que me gustaría transmitirle. No la visión de la UAI como un sabueso que busca responsable para juzgarlo, para decir lo que está mal. Nosotros no estamos para detectar fraudes. Obviamente si los vemos los tenemos que mostrar, pero no es nuestra misión la investigación forense, ¿sí? Sí, nuestra idea es revisar, y si vemos algo que no está bien, lo vamos a avisar. Nosotros nos reportamos en dos vías. Nosotros tenemos la vía, digamos, funcional, que es de la Sindicatura General de la Nación, de la cual todavía somos parte integrante del sistema de control, entonces nuestros informes van a la sindicatura, en principio de manera obligatoria, y cuando la Auditoría General de la Nación, la auditoría que proviene, digamos, del Congreso, nos lo pide, también los informes van a esa auditoría. Y, por supuesto, van a nuestras autoridades superiores. Es decir, esta es la comunicación que tenemos. Y luego, hay otra forma de actuar de la auditoría que no es desde la gestión de informes propiamente dichos, sino de colaborar cuando se están generando nuevos procesos, cuando se están modificando manuales de procedimiento, cuando se están modificando manuales de misiones y funciones. Por ley, de acuerdo al decreto 1344 del 2007, que es el decreto que reglamenta la ley de administración financiera y control, tenemos que intervenir previamente, antes de que la organización apruebe un procedimiento, apruebe un nuevo manual de procedimientos, o un reglamento, tenemos que intervenir. Esto para que lo tengan en cuenta, desde que cuando salen reglamentos de las unidades académicas, bueno, que nos consulten. A los consejeros superiores, aprovechando que hoy están los consejeros superiores, cuando ustedes evalúen y les toquen aprobar un reglamento, ya sea un nuevo reglamento de concurso,
un nuevo reglamento de sanciones disciplinarias, un reglamento para, no sé, para el proyecto de investigación, extensión, lo que fuere. Bueno, recuerden que la unidad de auditoría interna tiene una visión integral de la organización y que tiene, digamos, una de sus funciones es intervenir previamente en esos proyectos. Entonces exijan, pidan, fíjense si en el expediente que tramita esa reglamentación nueva está la intervención de auditoría interna. Normalmente nosotros lo que hacemos ahí son sugerencias, aportes, que terminan enriqueciendo finalmente la norma. Porque por ahí nosotros vemos puntos de control que están faltando, que a veces no por desconocimiento del área, sino que el área a veces con la necesidad de resolver su tema puntual, no se da cuenta que tal vez eso, digamos, ese proceso después termina impactando en otros sectores. Entonces nosotros, como vemos cuál es el impacto que va a tener en otros sectores, sugerimos a veces un glosario en la norma, para que todos entendamos de qué estamos hablando, porque el que redacta la nota, el que va a redactar el proceso, la tiene muy clara, conoce bien cuando habla de documento inactivo, a qué se refiere. Ahora, ponemos en una mesa 5 personas y todos tenemos definiciones diferentes de lo que es un documento inactivo. Entonces, pongamos un glosario que diga, bueno, ante determinado término, cuando decimos que es inactivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? Porque después la norma, una vez que sale, la empiezan a leer personas que no estuvieron en el momento de la redacción. Y los usuarios de esa norma necesitan tener claridad de lo que se está regulando. Nosotros lo que hacemos desde la UAI entonces es aportar en esa visión, ¿sí? Para que ustedes, cuando redacten estas normas, por lo menos, digamos, tengan una visión más y una opinión más. Hemos visto que muchas veces hemos intervenido en las normas de manera previa, pero cuando sale en el Consejo Superior salió el modelo original. Y nosotros decimos, ¿y qué pasó con nuestras observaciones? ¿Nadie las leyó? Y no sé, o sea, no me queda esa respuesta, eso me queda siempre sin respuesta. No digo que tengan que compartir 100% nuestras recomendaciones, porque justamente lo nuestro son recomendaciones. Pero muchas veces se lo ha tenido en cuenta. Vamos a ser honestos que muchas veces sí se han tenido en cuenta, pero hemos visto que en algunos casos no. Pero bueno, esta es lo que nosotros podemos compartir desde la unidad de auditoría interna como formato, digamos, para que entiendan cuál es nuestro verdadero rol. Y bueno, antes de seguir adelante, algo que me quedó en el tintero es en esto de volver a la importancia de establecer un sistema de control interno que sea específico de las universidades nacionales. Ahí está la tensión actual que yo les refería hace un rato. Lo que hoy tenemos en vigencia es un sistema de control interno para todo el sector público nacional, incluidas las universidades, que fue pensado para el sector público, fue pensado para organizaciones que dependen del Poder Ejecutivo. Y las universidades, por la Constitución Nacional, por la Ley de Educación Superior, tenemos autarquía y autonomía financiera. Y entonces hay cuestiones que no nos competen, que tenemos autonomía para resolverlo, y que estos órganos de control se han solapado y han incursionado en temas que no les son propios. Por ejemplo, lo que disparó esta tensión fue, haciendo un poquito de historia del año 2018, fue un decreto 72 del 2018, donde la función del comité de control y la constitución del comité de control de las universidades lo decide actualmente la SIGEN. Entonces, según su modelo, ese comité de control estaría constituido por un representante de la SIGEN, el rector de la universidad y el auditor. Mientras que, de acuerdo a cómo nosotros lo conformamos, ese comité de control está conformado por todos los decanos de nuestra universidad, con representantes de la SIGEN, con el rector, con la Secretaría General. Me olvidé que en este caso la Secretaría General también formaba parte de ese comité de control como un coordinador, y la auditoría interna. Este modelo de comité de control fue replicado en otras universidades. No todas las universidades tienen la misma estructura de comité de control, en algunos son 5 decanos y nada más, en otros, bueno, le fueron dando diferentes tamaños de acuerdo a su deber, digamos, a la forma en que ellos vieron sus necesidades y como ellos están acostumbrados. O sea, respetando en definitiva la autonomía universitaria. Cada universidad dijo, yo necesito esto. Y armó su comité de control en función
de sus objetivos. A partir de esta sanción, de este decreto, SIGEN dijo, bueno, no, los comités de control son como yo digo. Yo defino la agenda. Y nosotros decimos, no, vos no definís la agenda la definimos nosotros. Tenemos autonomía para definir qué es lo más urgente para resolver dentro de nuestro sistema de control. A mí me urge resolver, no sé, el tema de la gestión de administración de posgrado, que la podamos tener implementada en el CIU Guaraní. Porque este fue un tema que tratamos en un comité de control. No era un tema de agenda de la SIGEN. SIGEN quería hablar sobre los compromisos económicos, de no me acuerdo qué cosa. Y nosotros dijimos, no, para nosotros es prioritario esto. Y lo pudimos incorporar. Entonces, estas cuestiones hicieron que tengamos tensiones. Lo mismo es en la atribución, nosotros hasta el año 2018, las universidades nombraban sus propios auditores internos. Y la SIGEN, ¿qué hacía? Evaluaba sus antecedentes y se reunía a los antecedentes, avalaba esa designación. ¿Sí? Después decía, el síndico general designa al auditor interno de la Universidad del Comahue, pero lo hacía a propuesta de la universidad. Hoy por hoy la SIGEN dice, yo te nombro el auditor. Dijimos, no, ¿cómo? Si el sueldo se lo pago yo, es el asesor de confianza de mi gestión. El auditor es mío. Yo nombro mi auditor interno. Yo, universidad, me refiero. Yo le pago el sueldo. Es mi funcionario. Es mi asesor de confianza. Entonces, a partir de ahí aparecen estas tensiones. A mí me tocó, por delegación de mis colegas de los comités de la red de auditoría interna, exponer esta situación ante el SIN. Y así fue cuando el Comité Ejecutivo del SIN, en el año 2018, sacó el primer documento de rechazo a este decreto, tomando algunos de los argumentos que yo planteé, de lo que yo entendía como sistema de control interno para las universidades, y de lo que entendían los asesores jurídicos de universidades. En ese momento se basaron en los dictámenes de los asesores jurídicos y en nuestra opinión como auditores para rechazar ese decreto. Y hoy, ustedes habrán visto ahí en mis antecedentes, yo formo parte de un comité que formó el SIN, que lo que estamos tratando de hacer es una comisión de enlace entre los organismos de control, entre la SIGEN y la Auditoría General de la Nación. En el 2021 hubo un acuerdo plenario del SIN que propone que las universidades implanten su propio sistema de control interno. Nosotros como red estuvimos trabajando en parte de esa redacción. Definitivamente la redacción que salió ahí, algunos temas fueron tomados de lo que nosotros opinábamos, otras cosas fueron tomadas de los asesores jurídicos, pero en definitiva lo que plantea este acuerdo de plenario es generar nuevas reglas de juego en este sistema de control interno, que las universidades tengan su propio sistema de control interno. Y en esta comisión de enlace, hoy hay un documento que se lo elaboró el SIN y ya está en manos de SIGEN, donde planteamos una especie de convenio para ir acercando posiciones. Porque la idea no es romper lanzas y decir estamos fuera de la SIGEN. No, simplemente estamos generando pautas, es decir, respeten nuestra autonomía. Nosotros respetamos las normas que ustedes dictan, somos respetuosos de las normas de control interno en cuanto a todos los fondos que vengan de Nación, pero también tenemos nuestra autonomía en cuanto a cómo definimos nuestros planes de auditoría interna, cómo definimos las agendas de nuestros comités de control, y esto es lo que hoy está, digamos, saliendo a la luz. Este acuerdo plenario, lo que el SIN le pidió a las universidades, que las universidades fueran adhiriendo a este acuerdo plenario, ya adhirieron varias universidades. La forma de adhesión fue indistinta en cada universidad, muchas fueron por resolución directamente del rector, otras universidades adhirieron directamente en los consejos superiores. En nuestra universidad todavía este tema no fue tratado. En su momento, con el rector anterior, lo que esperamos, dijimos, bueno, esperemos que asuman las nuevas autoridades para que las nuevas autoridades decidan si piensan, digamos, hay un nuevo consejo superior, va a haber nuevas autoridades conduciendo la universidad. Entonces lo habíamos dejado para esta instancia de que ahora vamos a tener que definir qué hacemos, si nuestra universidad adhiere a este acuerdo plenario del SIN, y si vamos a trabajar conjuntamente en un nuevo modelo de gestión del sistema de control interno exclusivo para universidades nacionales, o si vamos a seguir con el modelo vigente hasta el momento. ¿Sí? Estas son algunas definiciones. Bueno, y les presento al equipo de la Unidad de Auditoría Interna. Tiene una estructura donde tenemos una auditora académica a cargo de la contadora Vanina Rodríguez, una auditoría contable a cargo de la contadora María Soledad Iriarte,
Tenemos un auditor operativo, el licenciado Marcelo Amaolo, y estaría la figura del auditor titular interno, que en mi caso es el rol que yo desempeño. La característica de este equipo de auditoría es que está altísimamente capacitado. Esto está reconocido a nivel nacional por la red de auditores internos, porque integrantes de este equipo están formando auditores de otras universidades, están colaborando en la mejora de auditoría de procesos en otras universidades. Permanentemente somos convocados para dictar charlas, seminarios de control interno, no solo en universidades, sino ahora también en otros tipos de organizaciones. Este equipo que está altamente formado, por ejemplo, la contadora Rodríguez está formada, es especialista en normas internacionales de control interno, la contadora Iriarte es una especialista internacional en gestión de riesgo, el licenciado Amaolo está formado en todo lo que es control interno de los sistemas de información, y en mi caso, acá explico lo del QA, que decías, Cristian, él nos explicará después que esto de QA, del Institute of Auditor International, soy evaluador de calidad de control interno, pero soy evaluador de calidad de unidades de auditoría interna de cualquier tipo de organización a nivel mundial. Es decir, mi certificación es a nivel global. Hoy se me puede convocar para evaluar la gestión de una auditoría interna de una empresa petrolera, nacional o internacional, de un banco o de una universidad. Esa es la certificación QA, soy el único auditor de universidades nacionales que tiene esa certificación. Y bueno, otra cuestión a nivel de... nosotros sí armamos nuestro sistema de gestión de calidad. A nivel de universidades nacionales, en todo el ámbito de universidades nacionales, solo 2 universidades tienen un sistema de gestión de calidad implementado. Nosotros somos una de ellas. De las 2 universidades que tienen ese sistema de gestión de calidad, una ya certificó calidad, no fuimos nosotros, es la Universidad Nacional del Litoral, ellos certificaron y ya recertificaron calidad de unidad auditora interna. Y nosotros por cuestiones presupuestarias, siempre por esto que marcaba la Secretaría de Hacienda, nunca había plata, digamos, para destinar a la certificación. Entonces, a pesar de tener un sistema de gestión funcionando desde hace mucho tiempo, nunca teníamos la oportunidad de poder certificar. Bueno, el vicerrector se ha comprometido personalmente, y lo primero que hizo apenas asumió la gestión, decirnos, Oscar, tenemos que certificar. Ya nos pusimos en contacto con la CIGEN y con IRAM para certificar. Tenemos varios caminos para certificar. Uno es a través de IRAM, o el otro sería a través del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Bueno, vamos a evaluar económicamente cuál nos conviene. En ambos casos las certificaciones tienen validez internacional, y yo creo que es fundamental y sería muy bueno tener que la universidad haya certificado un área de su sistema de control interno. Qué bueno. Así que, bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Disculpen por ahí la rapidez con que le pasé tantos temas, pero tenía que ser respetuoso del tiempo que me pidieron. Y bueno, quedo entonces a disposición por las dudas, preguntas, inquietudes, y por ahí podemos ampliar algunos de los temitas que acá charlamos. Muchas gracias, Oscar. Si querés dejar de presentar, así nos vemos. Y bueno, leo un comentario en el chat que dice: coincido totalmente con el planteo de control, pero a veces falta reglamentación por parte de la UNCO para llevar a cabo esas tareas. En cuanto al gasto, hay decretos que no se incluyen y otros que no. No sé si quieren ampliar. Bien, respondo a esa pregunta. Justamente la falta de esa redacción, de esos manuales de procedimientos o procedimientos, hace que el sistema de control interno de la universidad sea muy débil. Justamente, una debilidad de control que tenemos importantísima es la falta de redacción de procesos y procedimientos. En eso nos tenemos que poner a trabajar en forma urgente. Por eso me interesa mucho que hablemos de la gestión de riesgo, porque entonces eso les va a dar la pauta del alto riesgo al que estamos expuestos. Tenemos que trabajar urgente en la implementación de sistemas de procesos escritos, estandarizados para todos por igual, y lo que es importante, el proceso tiene que llevar no solo el deber ser, el cómo hacer y cómo hay que controlar, sino los niveles de responsabilidad. Y los niveles de responsabilidad van de la mano del proceso, pero también de otra debilidad de control que tenemos, que es la estructura. ¿Sí? La estructura administrativa y funcional, que es la que define misiones y funciones. Y entonces, es importante tener todo esto integrado. No solo el proceso escrito, sino también los niveles de responsabilidad, y esos niveles de responsabilidad me lo da la estructura. Hola, buen día. Claro.
Disculpen, yo hice la pregunta. Soy Darío de Ingeniería. Trabajo en la parte contable de la Secretaría Administrativa. Y bueno, esa era mi consulta porque hemos tenido la grata visita tanto de Amaolo como de Mariana y nos han dado pautas que le hemos cumplido a nivel de control. Pero en cuanto a la reglamentación para decirle a los grupos, no teníamos ese respaldo. Caso, Ordenanza 160 Recursos Propios del 94. La disposición de gastos de Hacienda es del 2002. Por ende, toda la tecnología de todos estos años hasta ahora nos lleva a veces que en Central nos reboten rendiciones, si vamos al caso, con una normativa del 2002. Por ejemplo, también los contratos de recursos propios, no tenemos una reglamentación vigente, sino que lo vamos haciendo en base a memos que van mandando la subsecretaría y de otros tantos. Por ende, el control, si bien los podemos tener, pero no tenemos la reglamentación. Y por eso era esa pregunta que bien me la respondió. Muchas gracias. Claro, por eso es importante, siempre nos pasaba cuando auditábamos, por ejemplo, el proceso de recursos propios, muchos decanos se quejaban, decanos de años atrás, de varias gestiones atrás para sacarlos a los que están ahora vigentes de este comentario. Siempre me decían, no, pero no podemos, es la 160, que es vieja, que no podemos contra la 160. Digo, a ver, señor decano, usted es consejero superior, está en sus manos modificar esa norma. Así es, ahora tenemos acá escuchando en la audiencia todos los integrantes del Consejo Superior. Hay normas, como vos bien dijiste, Darío, que son antiguas, obsoletas, y están en contra del sistema de control interno porque están obstaculizando el sistema de control interno. No están a la altura de lo que hoy necesitamos. Entonces, la comprensión de esta charla, realmente agradezco haber tenido esta oportunidad, porque fíjense que como integrantes del Consejo Superior, ustedes son los que firman las normas y las ordenanzas, ustedes son los que pueden tomar como prioridades y decir, bueno, ¿qué tenemos que priorizar a la hora de renovación de normas, de actualización de normas? Bueno, la 160 indudablemente es una de ellas. Más otras más, ¿no? Pero justamente, ¿dónde está el ámbito? ¿Quiénes son los responsables? En este caso, el órgano del Consejo Superior es el responsable de sancionar estas normas. No sé si quieren hacer otra pregunta. ¿Algún consejero? Sergio, vamos. Hola, Oscar, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Dos preguntitas que quería hacerte. Primero, si sabías si hay planes ahora en esta gestión de reflotar el comité de control conformado por los decanos que vos decías, y desde cuándo era que había dejado de funcionar. Que yo eso no lo sabía. Bien, en principio, por la primera pregunta, si la gestión actual tiene planes de reflotarlo, no he tenido todavía reunión formal con las nuevas autoridades. Así que no te sabría decir, intuyo que sí. De hecho, bueno, charlando individualmente con alguno, todos reconocen la importancia de este comité, pero bueno, me debo todavía una charla con las autoridades, que espero sea pronto. Entiendo que recién están asumiendo y han tenido que hacer frente a un montón de cuestiones, y inclusive tenemos que charlar este tema de la adhesión o no a este plenario, digamos, del SIN, que establece esta cuestión de un sistema de control interno. Esto como primera respuesta, digamos. No he tenido todavía una reunión formal para ver qué grado de consustanciación tienen, digamos, de valorar esta herramienta como tal. Luego, ¿desde cuándo dejó de funcionar? Hace ya varias gestiones. No recuerdo exactamente el año, pero yo te diría que ya hace varios años que dejó de funcionar. No recuerdo exactamente cuál fue la última reunión de comité de control que tuvimos, pero puede ser ya hace más de 8 años, tal vez. No, desde el 2010, perdón, yo no estuve, fui decana hasta el 2010 y nunca tuve, del 2010 al 2014 y nunca hubo reunión de comité de control. 2010, y vos, Sergio, también eras decana. Sí, alguna tuve, alguna Yo creo hubo. que sí. Yo creo que sí, Yo que no fueron me acuerdo. posterior al 2010 seguro.
Si ustedes me dan un minuto, si ustedes me permiten pararme un segundito, tengo acá el libro de actas del Yo no me comité, acuerdo puedo ver cuál fue la última. haber tenido reunión. Pero estaría bueno, porque sería algo colegiado y bien federal. Disculpen que me paré, pero acá tengo el libro de actas del comité de control, y podemos ver cuándo fue la última reunión. Yo no me acuerdo, la verdad. Última reunión, vamos adelante. 2015, 17 de noviembre del 2015. Fue la última vez que nos reunimos. Ahí ya no era decana, pero ahí antes, en los años antes, yo no me acuerdo. Y les puedo decir la primera reunión. La primera reunión cuando se formó fue en mayo del 2011. En mayo del 2011 fue la primera reunión. Así que funcionó del 2011 al 2015. ¿Sí? Yo no me acuerdo. Está a disposición acá el libro de actas, y si alguien quiere pasar en algún momento para ver y ver qué se discutió, cuál fue la metodología, bueno, está a disposición de ustedes el que quiera. Gracias. Pero fue una herramienta que resolvió muchos problemas que teníamos de fondo, que eran de muy difícil solución, y con un compromiso ejemplar de los decanos de aquella época, y un entendimiento de la autoridad superior en ese momento, se llevaron adelante soluciones que eran de larga data. No sé si alguien más quiere comentar. Ah, sí, no sé si Sergio querías comentar algo más, o alguien quiere muchas gracias. Comentar algo. Ahí se están retirando, algunos están avisando. También ahí Lucía les puso el link para, si quieren hacer algún comentario sobre estos encuentros, alguna propuesta para los futuros. Y si no hay más preguntas, bueno, yo le agradezco especialmente a Oscar, porque desde el primer momento que fuimos con la idea ahí, encantadísimo de participar. Así que bueno, para nosotros también es muy importante. Y bueno, agradecerles también a todos y a todas las que están acá, porque se tomaron también otra vez este ratito para compartir. Me parece que es algo que por ahora lo vamos a suspender un poco, pero nos gustaría seguir más adelante, para no tampoco saturar, pero sí avanzar sobre algunas de las propuestas que algunos nos dijeron en los formularios, y otras propuestas que tengan también y quieren acercarnos en ese formulario que les colocó ahí Lucía, también van a ser bienvenidas. Así que, y por los certificados, vieron que también está el link ahí y compartido en el chat. Para el que quiera el certificado, se anota ahí, en la asistencia. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy con nosotros. Hay por ahí una cosa con Oscar. Sí, Sergio, no hay problema, dale. Sí, que Sergio. Estuvo muy bueno lo que dijo, que no siempre los expedientes que pasan por las comisiones tienen la opinión, o los mismos integrantes de la comisión las hacemos pasar por la auditoría interna, y es algo que lo tomo y lo voy a tener muy en cuenta. Y otra cosa que le quería consultar a Oscar, si existe alguna posibilidad. Hay consejeros que hemos estado en gestión hace mucho tiempo y estamos recién volviendo, hay otros que por ahí son nuevos, y estaría bueno una sugerencia de normativa que, al entender de ustedes, en particular de vos, Oscar, habría que refrescar. Por ejemplo, las cosas que nombraban desde la Secretaría de FAI. Tener como un listado de agenda de resoluciones que están obsoletas y sobre las cuales habría que empezar a trabajar. Me parece que eso nos serviría un montón a los consejeros. Sí. Creo que también a las autoridades, pero... Sí, bueno. por supuesto. Sí, se puede hacer, no hay problema. Lo mismo, sepan que la auditoría interna está abierta para la inquietud de todos los que quieran acercarse. Sepan sí que, digamos, a nivel funcional, digamos, yo me debo al rector, digamos así, pero estamos abiertos a colaborar con todas las áreas para lo que requieran. Inclusive tenemos una experiencia, una invitación ahora para una capacitación donde vamos a trabajar ya concretamente este tema de riesgo un poquito más profundidad en una unidad académica, digamos a pedido de su decana,
Y bueno, sepan que estamos a disposición si alguien quiere una capacitación especial y ampliar estos conceptos, que lo podemos hacer para el propio Consejo Superior, para algún consejo directivo, para alguna unidad académica en particular. Estamos abiertos porque creemos que la capacitación es fundamental y que, bueno, estamos comprometidos justamente en agregar este valor. Entiendan que nosotros estamos para esto, para ayudarlos, y si es importante dar capacitación, vamos a estar ahí dando la capacitación que nosotros podamos dar nosotros mismos, o que podamos convocar a otros para que nos ayuden en esa capacitación. Así que, en primer lugar, muchas gracias a todos. Sí. Quería mencionar una cosita. En la página de planeamiento vamos a colgar el video, los PowerPoint que se presentaron hoy, y también Oscar nos iba a sugerir alguna, digo Sergio, por esto que comentaste de por ahí tener en cuenta algunas normas que hay que pensar y qué sé yo. Vamos a hacer un espacio ahí para colgar materiales que Oscar quería acercarles a ustedes. Así que también va a estar ahí, y bueno, encontraremos la forma de por ahí discutir esto de la normativa en otros espacios. Digo, esta forma, este formato ha funcionado, y bueno, aunque no sea las próximas 2 semanas, pero vamos a tratar de mantenerlo vigente. Está bueno. Yo quiero agregar una cosita en esto que decía Sergio, permiso, buenas tardes. Y con lo que decía recién, creo que Darío, que habló de las normativas más referidas de Hacienda, ayer hubo consejo de administración, hacía mucho tiempo que no había consejo de administración, así que estuvo muy bueno. Y una de las cosas que se comprometieron ahí, lo comparto acá porque justo lo que estaba planteando Darío, y entonces también para los que estamos en cargo de gestión de administración, pinchar un poco para que eso se mantenga un ritmo de trabajo. Van a hacer una comisión con director de finanzas, directora de contaduría, algunos secretarios de administración que puedan aportar a una comisión asesora para la revisión de la 160, la disposición 6 del 2002, la disposición 1 del 2004, que son las que se están viendo como que no están resolviendo la realidad del funcionamiento en cuanto a fondos y transferencias y actividades. Bueno, ahí quedó el compromiso que iban a armar esa comisión, donde se van a revisar, en principio, estas 3 nombraron, que son las que están haciendo como más ruido en las cuestiones de... ¿Podés repetir la 160 y qué disposiciones? La disposición 6 del 2002, y la 1 del 2009, dijeron. Así que bueno, los que estamos en el Consejo de Administración y decanos, como estar atentos a que esa comisión funcione, bueno, y el Consejo de Administración, que también va a discutir un poco esto de las normativas, pues la idea, y que el Consejo de Administración funcione. Sí. O lo que se comentó en el panel anterior, que decía la señora de lengua, discutir otra vez el polinomio. Eso es una atribución del Consejo de Administración. Eso también se planteó en la reunión del Consejo de Administración, lo del índice, como que justamente... Es algo que hace años que está todo parado. Son cosas que, bueno, festejo que se retomen. Sí, espero que lo que también todos vemos acá, perdón que ahora tomo uso de la palabra, que muy buenos los aportes de Oscar. Nosotros en algún momento de FACA hemos acudido a auditoría para pedir algunas orientaciones medias así puntuales. Después te pasa que en las unidades académicas, por ejemplo, todo lo que es elaboración de procedimientos o procesos, también, ¿quién está capacitado? Porque uno conoce la dinámica diaria de un cierto tema, pero, o sea, también lleva una lógica de razonamiento, ponerse a elaborar un procedimiento con que el triangulito, que acá ingresa el trámite, de acá pasa acá, de acá si te viene un sí o un no pasa para el otro lado, de acá si te dicen no, entonces se te abre otra posibilidad que es que o sea, toda esa lógica también lleva que a veces en las unidades académicas falte un poco también quién puede resolver, aunque sea el primer bosquejo del trabajo ese que después consultas a auditoría, o lo pones en el directivo, o después, no sé si me explico. Nadia, nosotros ahí, desde el planeamiento de Liliana Novoa, el año pasado hizo 2 capacitaciones que creo que gente de FACA había, y este año también les quería comentar que iba a ser dentro de poco, vamos a hacer la próxima capacitación de
detección de procesos, ¿no? Y elaboración de procedimientos. Bueno, porque también, y para acompañar, para Después pasanos el listado de quién participó agraria, así vemos si podemos encontrar una forma, ya sea una comisión ad hoc del directivo, o una forma de laburo más colaborativa con las personas que han participado de la capacitación. Sería bueno, digo. Dale, igual ahora estén atentos, nosotros les vamos a informar cuando sea la próxima también, para los que no pudieron participar. La idea es que todos los años haya, así que... ¿Puedo aportar algo? Sí, Rosalía. Bueno, se entiende que en cada unidad académica hay, de acuerdo a lo que dijo Oscar, ¿no? Hay misiones, funciones y responsabilidades. Entonces, desde el sector administrativo, hay distintos responsables de acuerdo a la función que ejerce. Entonces, esa persona se entiende que es la que conoce el tema o la temática y es la que debería aportar, en principio, digamos, el insumo para elaborar algún procedimiento. Sí, luego, Rosalía, yo te entiendo esa propuesta... Esa es la teoría, es lo mismo que yo te diga lo que dijo recién, está bien, yo te entiendo y tomo tu aporte, pero eso después en la realidad no es así en todos los casos. Es como dijo recién Mariela de Economía. Los docentes que nosotros prestamos para prestar servicio en otra unidad de cadena no le dan ni cañón. Bueno, eso en agronomía no funciona, esa generalidad no es así. En agronomía no viene ningún docente con el cañón abajo del brazo, ni de ingeniería, ni de economía, ni de idiomas, para dar las clases en agronomía. Y yo qué le diría a Mariela, mira Mariela, ahí hay un problema de la unidad que está recibiendo el docente, hay un incumplimiento de la unidad académica, o sea, bien. Tenemos claro que hay funciones, pero después estamos plagados de incumplimientos o de grises, o de cuestiones que justamente es lo que le cuesta a una institución resolver, porque como estamos en relaciones personales, personas en esas funciones y roles. Pero yo voy a esto. Yo creo, a mí me parece que lo más lógico es no que cada unidad académica haga su procedimiento, cuando los temas son, digamos, temas que atraviesan a todas las facultades, una designación docente, un contrato, cualquier trámite, digamos, desde lo administrativo, se debería hacer, como se hace en agraria, se debería hacer idéntica digamos, situación se debe dar en la Facultad de Economía. Entonces, creo que una propuesta viable podría ser que los distintos responsables de cada unidad académica en las temáticas que le correspondan sean los que armen comisiones y se haga un trabajo, digamos, colaborativo, y de esa manera puedan salir los distintos procedimientos. Y ya no quede, por ejemplo, puede suceder que en alguna unidad académica no haya alguien que pueda aportar, pero en otra unidad académica sí, entonces de esa manera se van reforzando y se van colaborando, y creo que un trabajo en conjunto es mucho más rico que el de una unidad académica, porque por ahí puede tener como una visión muy particular, y a veces no puede, o sea, se empantana y no puede resolverlo. Con la ayuda del otro y con la mirada del otro a veces es más fácil. Por ahí entiendo que podría ser una alternativa, ir trabajando las distintas temáticas de acuerdo a las áreas que correspondan y los distintos responsables en cada unidad académica. Eso sería un trabajo que obviamente puede empezar desde abajo, pero entiendo que coordinado desde las áreas desde arriba que tienen la mayor responsabilidad. Me parece que podría ser una solución tal vez al problema que vos decís, que en la Facultad de Agraria hoy no encontrás a alguien que te pueda aportar eso. En otras unidades académicas sí, yo sé, por ejemplo, en la unidad académica en la que yo estoy, estamos muy preocupados y estamos empezando a trabajar, por lo menos a esbozar algo. Entonces, por ahí alguna unidad académica está más avanzada, nos puede dar una mano. Creo que sería una alternativa. Sí, está buenísimo, Rosalía. De hecho, en los talleres, veo que yo estuve presente en los talleres que dictó Liliana, y se agrupa a las personas que están por área, incluso relacionando desde los de central y los de unidades académicas para trabajar ejemplos de procedimientos. O sea, que es un camino que está bueno. Sí. Bueno, ahí varios se están retirando. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos. a ustedes. Y a los expositores y a los organizadores. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.
No, hasta luego.